Tras los últimos acontecimientos en cuanto a las guerras y todo lo que está pasando en la tierra, el mundo pide a gritos la paz y el camino se está preparando para la pronta aparición del hijo de perdición que es el anticristo. Te revelaré los secretos sobre la falsa invasión alienígena. Por algo, el gobierno de Estados Unidos ya aceptó la existencia de estos seres que usará el enemigo para engañar a las naciones, y descubrirás datos aterradores sobre el destino de los que se queden atrás tras el arrebatamiento de la iglesia. Mi nombre es Francisco Mendieta Castro. Soy de nacionalidad chilena. Fui un hombre alcanzado por la misericordia de Dios para ser un atalaya en estos tiempos finales, y agradezco a Dios por haberme sacado de ese lugar de tinieblas para contar su verdad. Todo comenzó hace casi 20 años cuando el Señor Jesús empezó a depositar en mí una carga profética a través de sueños y visiones sumamente detallados que no eran para mi deleite personal, sino para advertir a una generación dormida. La urgencia de este mensaje radica en que los eventos que vi no están proyectados para siglos lejanos, sino que son inminentes y están ocurriendo frente a nuestros ojos mientras el mundo se distrae con vanidades. No estoy aquí para hablar de interpretaciones humanas, sino para relatar lo que mis ojos espirituales vieron bajo la autoridad del Espíritu Santo, quien me permitió armar este rompecabezas de los últimos días. Recuerdo claramente la primera visión impactante que marcó mi caminar, donde me vi situado en la nación de Francia dentro del continente europeo y pude percibir una atmósfera espiritual terrible que oprimía los pechos de los hombres. Noté que casi todas las personas en ese lugar estaban perdidas en una oscuridad densa, donde la salvación parecía un tesoro escaso y el aire mismo se sentía pesado, como si el pecado hubiera cobrado una forma física. En esa visión vi cómo la gente aborrecía con una ira demoníaca a los pocos predicadores del Evangelio que aún quedaban en las calles intentando anunciar el arrepentimiento. Los pocos siervos que aparecían eran eliminados rápidamente por el odio irracional que existía hacia la verdad bíblica, reflejando lo que dice la Escritura sobre que el amor de muchos se enfriaría por causa de la maldad. En medio de esa tiniebla espiritual, mis ojos fueron dirigidos hacia lo alto, donde apareció una pequeña luz similar a una estrella nueva o una supernova que al principio parecía un evento astronómico natural. Sin embargo, esa luz comenzó a crecer de una manera sobrenatural, capturando la atención absoluta de cada ser humano sobre la faz de la tierra sin que nadie pudiera apartar la vista. La estrella crecía con un resplandor que desafiaba las leyes de la física, hasta que todas las miradas del mundo quedaron fijas en el firmamento, presenciando el evento más grande de la historia humana. Conforme el resplandor aumentaba, noté que dentro de esa luz se distinguía la silueta de un hombre con una ropa larga y majestuosa que emanaba una santidad que hacía temblar la tierra. Era la señal del Hijo del Hombre manifestándose con poder y gran gloria, tal como lo anunciaron los profetas antiguos para el día del juicio de las naciones. Esa silueta tenía un resplandor de fuego vivo alrededor de su figura, y no venía solo, pues detrás de él se divisaban luces maravillosas que resultaron ser millones de ejércitos celestiales. Fue un momento estremecedor porque, al aparecer esta señal, la luna se tornó roja como sangre y el sol se puso completamente negro, provocando una oscuridad absoluta en el globo. Esta oscuridad contrastaba de forma violenta con la gloria divina que venía descendiendo paso a paso sobre un mundo que le había dado la espalda a su Creador. Fue impresionante ver cómo, de alguna manera inexplicable que escapa a la lógica humana, todo el mundo podía ver este evento al mismo tiempo, sin importar su ubicación geográfica. La reacción de la humanidad no fue de adoración, sino de un terror absoluto y paralizante que hacía que el corazón de los hombres desfalleciera por el miedo. Vi a la gente poderosa de este mundo junto a gobernantes militares y grandes líderes económicos corriendo desesperados para esconderse de la mirada de aquel que venía en las nubes. Buscaban refugio en cuevas profundas, en búnkers subterráneos de alta tecnología y en hoyos cavados en las entrañas de la tierra, tratando de huir de la majestad de Dios. En ese momento yo no lo sabía, pero estaba presenciando el cumplimiento visual de lo que la palabra de Dios establece con autoridad soberana sobre el fin.
La majestad de Jesús regresaba a la tierra despacio, brillando cada vez más intensamente, al punto que todo ser humano sabía instintivamente que el tiempo de la gracia había terminado. Tiempo después, al profundizar en las Escrituras, quedé impactado al encontrar exactamente lo que había soñado, descrito en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 10. La palabra dice: «Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad», lo cual confirmaba mi visión. Más adelante, en el mismo libro de Isaías, capítulo 2, versículo 19, se confirmaba nuevamente diciendo que se meterán en las cavernas de las peñas por la presencia de Jehová. Aquello fue una confirmación rotunda de que mis visiones no eran producto de una mente febril, sino una revelación directa de lo que está escrito y sucederá pronto. Antes de profundizar en los detalles del arrebatamiento, es necesario que comprendas que Dios me mostró el orden de los eventos tal como están en la estructura del Apocalipsis. Comprendí por revelación del Espíritu Santo que desde el capítulo 4 de ese libro, la iglesia desaparece de la tierra antes de que se desaten los juicios. Vi claramente esa puerta abierta en el cielo y escuché la voz como de trompeta que decía: «Sube acá», lo cual es la figura profética del levantamiento de los santos. Esto es fundamental para entender lo que vi después, porque la iglesia es llevada a adorar en las bodas del Cordero mientras la tierra es entregada al caos. Mis sueños siempre han sido consistentes con esta verdad bíblica de que somos guardados de la ira venidera si permanecemos en santidad y temor de Dios. Por eso la urgencia de estar preparados es vital, porque no habrá una segunda oportunidad una vez que la puerta de la arca espiritual se haya cerrado para siempre. Uno de los sueños más lúcidos que tuve sobre este evento comenzó conmigo manejando en una carretera solitaria bajo un cielo que presagiaba algo extraordinario. A un costado del camino había un cementerio muy antiguo con lápidas que parecían tener 200 o 300 años de antigüedad cubiertas por el musgo del tiempo. De repente hubo un gran terremoto de una magnitud nunca antes registrada que sacudió los cimientos de la tierra, obligándome a detener el vehículo de inmediato. Mientras observaba el cementerio con asombro, vi cómo la tierra se abría violentamente y las tumbas dejaban al descubierto su interior tras siglos de silencio mortal. Lo que salió de ahí no fueron cadáveres en descomposición ni huesos secos, sino seres de luz, resplandecientes, con cuerpos glorificados que desafiaban la muerte misma. Tenían ropas y rostros que brillaban como relámpagos o estrellas en la noche, con tonalidades blancas y azuladas que irradiaban una gloria que no es de este mundo. Mientras estos seres salían de sus tumbas, recibí una especie de conocimiento instantáneo y sobrenatural sobre quiénes eran cada uno de ellos y sus historias de fe. Una voz interior me decía detalles precisos sobre siervos que murieron en el año 1700 o niñas que partieron hace 3 siglos en plena fidelidad. No era un escenario de terror ni una película de ficción, sino el momento de la victoria absoluta de Cristo sobre la tumba y el poder del Hades. Los santos del Antiguo Testamento y los creyentes de los últimos 2000 años se estaban levantando para recibir su recompensa eterna tras haber peleado la buena batalla. Pude ver el gozo inefable en sus rostros, una alegría pura y perfecta que no tiene comparación con ningún sentimiento humano conocido en nuestra dimensión terrenal. Era el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, ocurriendo apenas unos instantes antes de que los que vivimos seamos transformados por el poder de Dios. En esos breves momentos vi cómo estos resucitados se abrazaban entre ellos, riendo y gozándose con una felicidad que contagiaba el ambiente de una paz sobrenatural. No todas las tumbas se abrieron en ese cementerio, pues solo aquellas de los que habían dormido en el Señor fueron movidas por el poder del Espíritu. Ver a esos santos vestidos de luz, con esa apariencia de relámpago azulado, fue la antesala de lo que me sucedería a mí en la siguiente parte de la visión. Ellos estaban listos, glorificados y llenos de una vida que nunca se marchita, preparándose para el encuentro definitivo con su Salvador en las nubes del cielo.
Yo estaba allí como un testigo presencial enviado por Dios para decirte que la muerte ha sido absorbida en victoria y que su poder es real. Todo esto está respaldado por la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17, donde explica este orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Esta es la esperanza bienaventurada que el enemigo quiere que ignores para que te enfoques en las guerras de este mundo y descuides tu salvación. En la actualidad vemos cómo el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos escala a niveles que la humanidad no había presenciado en décadas de historia moderna. Todo esto que está sucediendo en el Medio Oriente no es casualidad, sino el cumplimiento exacto de las profecías que anuncian la proximidad del Hijo de Perdición. La Biblia es clara en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 cuando dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Las guerras que se aproximan y el caos global están diseñados para que las naciones clamen por un líder que traiga orden a través de un pacto falso. Ya todo está preparado en el escenario geopolítico para que el anticristo se manifieste y ofrezca esa paz temporal que engañará a los que no aman la verdad. Debes entender que estamos viviendo los segundos finales del reloj profético de Dios y lo que viene para la tierra es un tiempo de angustia cual nunca fue. En una visión posterior, me vi manejando el mismo vehículo en la carretera cuando de repente fui arrebatado de este mundo de manera violenta y gloriosa por el poder de Dios. Fue una sensación física que no se puede describir con palabras humanas, pues sentí como si una presión de fuerzas multiplicada por 1000 cayera sobre mi humanidad, provocando una mezcla de susto y sorpresa. Esta transición no fue algo puramente espiritual o imaginario, sino que mi cuerpo físico reaccionó ante el llamado del Todopoderoso en las alturas de forma inmediata. Sentía que mis sentidos se agudizaban al máximo mientras el entorno terrenal comenzaba a desvanecerse para dar paso a la dimensión eterna de la gloria de Dios. Era el cumplimiento de lo que se nos ha predicado por años sobre el momento en que el Señor vendría a recoger a su pueblo santo. No hubo tiempo para despedidas ni para mirar atrás, pues la fuerza que me atraía era superior a cualquier ley física conocida por el hombre. En ese instante comprendí que el tiempo se había terminado y que mi destino eterno estaba siendo decidido por la mano poderosa de Jesucristo. La inercia del mundo quedó atrás mientras mi ser era succionado hacia arriba por una fuerza de atracción divina que no admitía ningún tipo de resistencia. Sentí una frescura intensa y penetrante que recorría cada fibra de mi ser, similar a haber consumido muchísimos kilos de menta pura al mismo tiempo de forma milagrosa. Era una sensación helada pero llena de vida que comenzó específicamente en las plantas de mis pies y subió a toda velocidad por mis piernas, mi torso y mi cabeza. Esta frescura no era incómoda, sino que traía una vitalidad que nunca había experimentado en mi vida sobre la tierra saturada de pecado y de cansancio. Mientras esa energía recorría mi cuerpo, sentía que mi mente se expandía y que mi espíritu se conectaba directamente con la presencia del Altísimo que me llamaba. La velocidad del ascenso era tal que los paisajes de la tierra se convirtieron en simples manchas de colores borrosas bajo mis pies en un instante. Cada célula de mi cuerpo vibraba con la frecuencia del cielo, mientras la atmósfera terrestre quedaba pequeña ante la inmensidad del espacio que se abría frente a mí. Esta fue la primera señal de que el cuerpo corruptible estaba siendo dejado atrás para dar paso a lo que el Señor nos prometió. No era un sueño ligero, sino una experiencia táctica y real, donde el frío del espacio se sentía como una caricia de vida eterna. Sentía que iba a chocar inevitablemente contra el techo del auto debido a la velocidad del ascenso, pero mi cuerpo lo atravesó sin ningún tipo de resistencia física. Aunque mi mente intentaba por pura inercia seguir manejando el vehículo, ya no tenía ningún control sobre el volante porque estaba siendo succionado violentamente hacia las alturas.
Mi cuerpo se volvió absolutamente ligero, perdiendo todo rastro de peso gravitatorio mientras era absorbido por esa frescura celestial que me rodeaba por completo en el aire. Mientras subía disparado hacia el cielo, vi cómo mi vehículo seguía su curso en la carretera, pero yo ya no pertenecía a ese plano de existencia terrenal. La gravedad perdió todo efecto sobre mí y me sentí más liviano que una pluma siendo atraída por un imán gigante de luz pura que estaba arriba. Fue en ese ascenso veloz donde mi cuerpo comenzó a ser transformado de manera instantánea por la mano invisible del arquitecto del universo en un segundo. Cualquier rastro de dolor físico acumulado por los años desapareció de golpe, así como cualquier sensación de sed, calor, sueño o ansiedad que me perturbara. Todo fue reemplazado por una paz perfecta y absoluta que inundó mi alma mientras volaba más rápido que un rayo hacia una gran nube blanca. En ese estado de transformación comprendí lo que dice la Biblia en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 52 sobre el misterio final. La Escritura declara que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo estaba viviendo ese proceso técnico de metamorfosis espiritual donde lo mortal era absorbido por la vida de una manera que la ciencia humana jamás podrá explicar. Sentía que mi estructura molecular estaba siendo reorganizada para poder soportar la gloria de la presencia de Dios que se manifestaría en toda su plenitud pronto. La muerte estaba siendo derrotada en mis propios miembros mientras ascendía hacia el encuentro con el amado en las nubes resplandecientes que me esperaban arriba. Mis ojos ya no veían con la limitación de la luz física, sino que percibían la luz espiritual que emana del trono de la gracia de Cristo. Cada segundo que pasaba me alejaba de la miseria de la gran tribulación que estaba a punto de desatarse sobre los moradores de la tierra. Era un viaje sin retorno hacia la patria celestial que Jesús fue a preparar para todos los que le aman de corazón y verdad. Durante ese ascenso vertiginoso vino a mi mente un pensamiento fugaz sobre mi familia y una preocupación momentánea por saber si mi esposa y mi hijo eran salvos. Me preguntaba si ellos también estarían subiendo en ese momento o si por alguna razón se habrían quedado atrás para enfrentar el juicio de las naciones. Sin embargo, en cuestión de milisegundos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inundó mi ser y borró cualquier posibilidad de tristeza o angustia humana. En ese estado de gloria simplemente no puedes retener pensamientos negativos porque la presencia del Señor lo llena absolutamente todo con su amor perfecto y divino. La desesperación no tiene cabida ante la presencia inminente del Rey de Reyes y seguí subiendo enfocado únicamente en el encuentro glorioso que iba a suceder. Sentía que mi ser estaba completo y pleno, careciendo de cualquier necesidad afectiva o material que antes me atara a la existencia en este mundo caído. La revelación de la eternidad es tan poderosa que eclipsa cualquier vínculo terrenal, por importante que éste haya sido durante nuestro caminar por este valle de lágrimas. Me convertí en un ser enfocado exclusivamente en la adoración y en la expectativa de ver cara a cara al autor y consumador de la fe. Llegué finalmente a una nube inmensa que servía como punto de reunión para los redimidos, donde ya había otros creyentes que habían llegado antes que yo allí. El piso de ese lugar se sentía como un gas brillante, pero al mismo tiempo era firme bajo mis pies, proporcionando una seguridad que mi mente no entendía. Algo que mi lógica humana no lograba comprender del todo me sostenía con una firmeza superior a la del concreto o la roca más sólida de la tierra. Al mirar mis manos y observar mi cuerpo, vi que mi ropa y mi piel brillaban con una luz blanca azulada de una intensidad impresionante y pura. Emanaba de mí una pureza y un poder que no provenían de mis méritos, sino de la justicia de Cristo que me había cubierto por su sangre. La nube se llenaba rápidamente con millones de personas que llegaban de todas las latitudes del mundo como luces ascendentes que perforaban la oscuridad. Había gente de África, de Asia, de Europa y de todos los siglos pasados, formando una reunión multitudinaria de redimidos en las alturas del cielo.
Todos brillábamos como las estrellas, cumpliendo la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 3, sobre los que enseñan la justicia a la multitud eterna. Esta multitud era incontable y el ambiente estaba saturado de un gozo y un júbilo que iba en aumento exponencial conforme llegaban más y más santos aquí. Podía ver a hermanos que habían sufrido persecución y martirio en tiempos antiguos, ahora luciendo cuerpos perfectos y sin ninguna cicatriz de su sufrimiento pasado en la tierra. Las lenguas y las razas se fundían en un solo sentimiento de gratitud, mientras todos esperábamos la aparición final del Cordero que fue inmolado por nosotros. El sonido que se escuchaba no era de este mundo, pues era una mezcla de cantos celestiales y gritos de victoria que hacían estremecer la nube entera. En ese lugar no existía el tiempo tal como lo conocemos ni la fatiga, por lo que el júbilo se mantenía en un nivel de intensidad constante. Estábamos presenciando la culminación del plan de salvación que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para rescatar a su creación caída. Cada rostro reflejaba la luz de la verdad y no había rastro de pecado ni de sombra en ninguna de las personas que se encontraban allí. Era la iglesia sin mancha y sin arruga que el Señor prometió presentar ante su Padre Celestial en el día de la redención. De repente apareció una luz gigantesca que venía del espacio exterior hacia nosotros con un brillo muy superior a cualquier cosa conocida en el universo físico creado. Todos supimos al instante por discernimiento del Espíritu que era Jesús regresando por su iglesia para cumplir su promesa de llevarnos a donde Él está siempre. No venía solo, sino que estaba acompañado de una gran comitiva celestial compuesta por ángeles y arcángeles que anunciaban su llegada con trompetas de poder divino. La emoción de saber que veríamos al amado de nuestras almas por primera vez en persona provocó que la multitud estallara en gritos de alegría incontenible. Fue un momento de éxtasis espiritual donde la realidad de la Biblia se volvió tangible y visible frente a nuestros ojos glorificados por la mano de Dios. La luz que emanaba de su presencia era tan pura que santificaba todo lo que tocaba a su paso mientras se aproximaba a la gran nube. Sabíamos que a partir de ese momento ya nada nos separaría del amor de Cristo ni de la presencia de aquel que dio su vida. La expectativa del encuentro superaba cualquier imaginación humana y nos preparábamos para postrarnos ante el soberano del universo con todo nuestro corazón y alma. Cuando Jesús finalmente se aproximó a nosotros en el aire, la reacción fue visceral y colectiva, pues la gloria de su presencia es simplemente abrumadora para cualquiera. Millones de redimidos nos tiramos al piso de esa nube a llorar de pura felicidad, reconociendo la majestad de aquel que nos rescató del fango cenagoso. Otros daban vueltas y gritaban exaltando su nombre con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas de gozo corrían por sus rostros resplandecientes como el mismo sol. Era el encuentro definitivo de la novia con el Cordero, un momento que superaba infinitamente la emoción de cualquier boda terrenal o celebración humana conocida. Sentí que mi corazón explotaba de amor y gratitud al ver los ojos de aquel que me amó primero y me llamó de las tinieblas. Allí estábamos recibiéndolo en el aire, para estar siempre con el Señor, adorándole con una entrega total y perfecta que no conocía límites ni sombras. Se cumplía lo escrito en el Apocalipsis sobre que Él enjugaría toda lágrima de nuestros ojos y que ya no habría más llanto ni dolor. La plenitud de la salvación se manifestaba en ese instante como una realidad eterna que nunca llegaría a su fin para los santos de Dios. Es necesario que comprendas que mientras este gozo sucedía en las alturas, el mundo abajo estaba entrando en una fase de oscuridad y de terror tecnológico. Lo que hoy vemos con las tensiones en Israel es solo el principio de dolores que llevará a la tierra a este escenario de juicios divinos ineludibles. La Biblia advierte en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 18, sobre aquellos que desean el día de Jehová, diciendo que será tinieblas y no luz. Las guerras actuales son la señal de que el tiempo de la gracia se agota y que la puerta del arrebatamiento está por cerrarse para siempre. No te dejes engañar por los discursos de paz de los líderes mundiales, porque todo es parte del plan del anticristo para tomar el control total.
La preparación espiritual debe ser tu prioridad absoluta en estos días finales, porque el Señor viene por un pueblo que le espera con las lámparas encendidas. No habrá lugar para los tibios ni para los que juegan a ser cristianos mientras aman los placeres de este mundo que pronto pasará con estruendo. Debes buscar el rostro de Dios con ayuno y oración para ser hallado digno de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo. Después de ver la gloria del arrebatamiento, la visión cambió drásticamente para mostrarme lo que sucedía en la tierra inmediatamente después de nuestra partida hacia las nubes de gloria. Vi a los demonios que habitualmente operan en las regiones celestes y que incitan al suicidio, a los vicios y a los crímenes más atroces, conversando entre ellos con una satisfacción macabra. Sus risas eran malévolas y estridentes al notar que la Iglesia de Jesucristo ya no estaba en el mundo y que la restricción espiritual había cesado de golpe sobre la humanidad. Se miraban con ojos cargados de una maldad pura, y escuché claramente que decían entre carcajadas: «Es nuestro tiempo de libre acción sobre los moradores de la tierra». En ese instante se lanzaron a toda velocidad hacia la superficie para causar estragos sin ningún tipo de freno moral o espiritual sobre las naciones confundidas. El ambiente que dejaron era de una densa oscuridad que se podía palpar mientras descendían como ráfagas de sombras destructoras sobre las ciudades que antes estaban iluminadas. La ausencia de la luz de los santos permitió que las tinieblas más profundas se apoderaran de los corazones de aquellos que rechazaron la verdad por amor al pecado. Debemos entender lo que dice la Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, sobre aquel que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. El Espíritu Santo que habita en la Iglesia servía como un muro de contención invisible que impedía que el mal se manifestara en su máxima expresión de crueldad despiadada. Al ser quitada la Iglesia, este muro desapareció, permitiendo que los principados y las potestades de las tinieblas tomaran el control absoluto de la voluntad de los hombres. La mecánica del mal cambió de una influencia sugerida a una posesión directa y violenta que transformó a personas aparentemente normales en monstruos sedientos de sangre y caos. Vi cómo la estructura social se desmoronaba en cuestión de minutos porque ya no había nadie orando ni intercediendo para frenar los juicios que caían. Los demonios sabían que tenían poco tiempo, y su único objetivo era arrastrar a la mayor cantidad de almas posibles hacia la perdición mediante el odio extremo. La tierra se convirtió en un campo de batalla donde el enemigo ya no tenía que esconderse detrás de ideologías, sino que operaba con total libertad. Estos demonios descendieron vorazmente y se metieron en los cuerpos de las personas incrédulas, llenándolas de un odio sobrenatural e irracional contra todo lo que tuviera relación con Cristo. No era un odio político o social común, sino una repulsión espiritual profunda que los impulsaba a buscar culpables para la desaparición de millones de personas redimidas. Convencieron a las masas a través de sugerencias mentales y frecuencias espirituales de que el problema mundial y la causa de las desgracias eran los seguidores de Jesús. Esta manipulación desató una furia asesina en la población general que comenzó a organizarse de manera espontánea para perseguir a cualquiera que mencionara el santo nombre. Vi cómo el raciocinio humano era anulado por la presencia de estos seres infernales que ahora caminaban entre los hombres sin necesidad de ningún disfraz humano. La humanidad quedó sumergida en una psicosis colectiva donde la compasión fue reemplazada por una crueldad que no conocía límites ni respeto por la vida ajena. Todo esto es el preludio del reinado del hijo de perdición que se aprovecha del caos para presentarse como el único capaz de restaurar el orden. Vi turbas violentas formarse en las calles de las grandes metrópolis donde vecinos que antes eran cordiales entraban por la fuerza a las casas de los creyentes tibios. Rompían las puertas con hachas y mazos para arrastrar a hombres, mujeres y niños hacia el exterior con el único fin de golpearlos y matarlos con saña. La escena era dantesca, pues se producían degollamientos masivos y ejecuciones públicas en medio de gritos de júbilo de los agresores poseídos por entidades de alto rango.
Pude ver ríos de sangre corriendo por las aceras de las ciudades mientras la ley y el orden desaparecían por completo frente al caos espiritual desatado. No había policía ni ejército que pudiera intervenir porque ellos mismos estaban participando en las masacres impulsados por ese odio sobrenatural inyectado desde el mismo abismo. Los cristianos que se quedaron por su tibieza espiritual estaban pagando el precio de su descuido, enfrentando una persecución que superaba cualquier registro histórico de dolor. Esta es la realidad de la gran tribulación, donde el espíritu de la bestia comienza a marcar su territorio mediante el terror y la muerte sistemática. Es necesario refutar la idea de que cualquier persona que asiste a una congregación será salva, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 7 versículo 21 algo muy serio. La palabra declara que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En mi visión pude ver con claridad dolorosa por qué algunos que se decían cristianos y tenían cargos en sus iglesias se quedaron a sufrir. Muchos de ellos tenían vidas dobles donde mantenían una apariencia de piedad los domingos, pero vivían en una iniquidad constante durante el resto de la semana. La santidad no era un estilo de vida para ellos, sino un disfraz social usado para ganar prestigio, mientras sus corazones estaban totalmente infectados por el mundo. Vi líderes religiosos que hablaban de prosperidad terrenal, pero que nunca enseñaron a su pueblo la importancia del arrepentimiento genuino y del temor a Jehová. Estos fueron los primeros en ser entregados a la furia de las masas porque no tenían la protección de la sangre del Cordero sobre sus vidas. Amados hermanos, no permitan que el temor los paralice, sino que esta revelación los impulse a asegurar su eternidad y la de los suyos hoy mismo. Si sientes que tu lámpara necesita más aceite, o si hay un ser querido por el que clamas desesperadamente para que no enfrente la tribulación, deja tu petición aquí abajo. Queremos unirnos a tu clamor y batallar juntos en el Espíritu. Escribe en los comentarios la frase: mi nombre está escrito en el libro de la vida, o simplemente comparte tu necesidad para que intercedamos por ti en este mismo instante. Continuemos. Vi el caso específico de una mujer que participaba activamente en su iglesia y servía en diversos ministerios, pero que en su vida privada ofendía al Espíritu Santo. Ella consumía alcohol de forma oculta y escuchaba música con mensajes satánicos que contaminaban su vestidura espiritual día tras día sin que sus pastores lo sospecharan. Además, su boca estaba llena de palabras corrompidas, chismes y críticas amargas contra sus hermanos, demostrando que su corazón nunca fue circuncidado por la gracia divina. Escuché la voz de Dios decirme con una firmeza que hizo temblar mi espíritu: yo la dejo a la tribulación, revelándome la justicia de su juicio. Ella gritaba desesperada viendo cómo los cielos se cerraban para ella, mientras los demonios se acercaban a su casa para ejecutar la sentencia de muerte. Esta escena me hizo entender que el Señor mira la intención del corazón y la pureza de la vida privada por encima de cualquier actividad eclesiástica. La religión sin relación es un camino directo a quedarse atrás cuando el esposo venga a buscar a su esposa pura y sin mancha. Muchos otros se quedaron atrás por vicios ocultos que consideraban pequeños, como la pornografía, las mentiras constantes o la falta absoluta de una vida de oración real. Tenían sus ropas espirituales manchadas y sucias por la contaminación del sistema mundial y por la falta de un arrepentimiento diario que los mantuviera limpios delante de Dios. La falta de fuerza espiritual para escapar fue la consecuencia directa de haber descuidado su comunión con el Padre mientras se distraían con los afanes pasajeros. La Biblia advierte en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor, y yo vi el cumplimiento de esa ley. Se quedaron atrapados en un mundo que ya no tenía rastro de misericordia porque la iglesia, que es la sal de la tierra, había sido quitada. La desesperación de estos creyentes era mayor que la de los impíos, porque ellos conocían la verdad, pero prefirieron jugar con el pecado hasta el final. No permitas que esta sea tu historia, pues el tiempo de limpiar tus vestiduras es ahora, antes de que el decreto de juicio se ejecute. Amada familia,
Sabemos que escuchar sobre estos tiempos finales puede mover fibras muy profundas en el corazón y quizás despertar inquietudes legítimas por tus seres queridos hoy. Quiero decirte que no tienes por qué llevar esas cargas en soledad, pues estamos viviendo momentos donde la intercesión colectiva es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. Si hoy sientes que necesitas fortaleza espiritual o si estás luchando con algo en silencio que te impide tener paz completa, compártelo con nosotros ahora mismo. Escribe tu petición específica aquí abajo para que podamos unirnos en fe contigo y ponernos en la brecha presentando tu vida delante del trono de la gracia. Estamos aquí para acompañarte en este proceso de preparación y para orar fervientemente por cada necesidad que el Espíritu ponga en tu corazón hoy mismo. No ignores este llamado porque Jesucristo está tocando la puerta de tu vida para que asegures tu lugar en la gloria eterna antes del desastre. Tu comentario es una semilla de fe que puede desatar la liberación que tanto has buscado para ti y para toda tu descendencia en Cristo. Ya estando dentro del período de la gran tribulación, Dios me permitió ver escenas desgarradoras de la vida de los cristianos que intentaban sobrevivir a la cacería. Vi grupos pequeños de personas escondiéndose en lo profundo de bosques espesos y zonas montañosas, alejadas de la vigilancia tecnológica que el anticristo ha instaurado globalmente. Sufrían terriblemente por la falta de agua potable y alimentos, viviendo en una angustia constante que les impedía cerrar los ojos para descansar debido al miedo persistente. Se movían únicamente bajo el cobijo de la oscuridad de la noche, para evitar ser detectados por los drones de alta resolución que patrullan los cielos del mundo. Durante el día permanecían en un silencio absoluto, ocultos en cuevas húmedas, aterrorizados de emitir cualquier sonido que pudiera delatar su ubicación ante los soldados del sistema. Sabían que eran los objetivos principales de una maquinaria de persecución perfectamente engrasada para eliminar cualquier vestigio de fe cristiana sobre la faz de la tierra. La tecnología que hoy vemos avanzar con la inteligencia artificial y el control digital será usada para rastrear a cada alma que no se rinda. En medio de esa huida desesperada noté una situación dramática que se repetía constantemente, donde personas con la marca de la bestia buscaban refugio entre los verdaderos cristianos. Eran disidentes que se habían puesto la marca por presión económica o miedo a morir, pero que luego se habían arrepentido al sentir la condenación en sus almas. Le suplicaban a los creyentes que los dejaran unirse a sus grupos, pensando que la presencia de Dios en los santos los protegería del juicio que sentían venir. Sin embargo, los cristianos llenos de discernimiento tenían que rechazarlos con gran dolor porque sabían que el sello de la bestia los hacía visibles al radar enemigo. Sabían que aquellos marcados eran balizas tecnológicas rastreables y que si permitían su estancia, todos serían capturados y ejecutados de inmediato por las fuerzas del nuevo orden. La Biblia es tajante en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, sobre el destino de los que reciben la marca, diciendo que beberán del vino de la ira. No habrá vuelta atrás para los que cedan ante el sistema económico del anticristo, por lo que la resistencia debe ser total hasta la muerte. La captura de los grupos cristianos en los escondites naturales era un proceso ejecutado con una frialdad tecnológica que no dejaba margen al error humano ni a la compasión. Vi cómo helicópteros negros sin insignias visibles patrullaban las zonas boscosas utilizando aparatos de detección de calor sumamente sofisticados que captaban la firma térmica de cualquier ser vivo bajo el follaje. En cuanto estos sensores detectaban el calor corporal de un grupo humano escondido en cuevas o matorrales, la orden de despliegue era inmediata y letal para los perseguidos por su fe. Las pantallas de estas aeronaves mostraban siluetas rojas en medio del azul gélido de la noche, permitiendo que los cazadores supieran exactamente cuántas personas había en cada refugio improvisado. No había manera de ocultar el calor de la vida en un mundo que había sido diseñado tecnológicamente para servir a la muerte y al control total del nuevo orden mundial.
Los cristianos no comprendían en ese momento que su propia biología los estaba delatando ante los ojos de una maquinaria que operaba con algoritmos de exterminio. El sonido de las hélices cortando el aire era la sentencia definitiva de que el tiempo de esconderse había terminado para aquellos que no se prepararon para el rapto. Al detectar la ubicación exacta, descendían soldados vestidos completamente con trajes tácticos de color negro, bajando por cuerdas desde las aeronaves con una precisión militar aterradora. Me llamó poderosamente la atención un detalle específico en su equipo, pues aunque su vestimenta era oscura, todos llevaban un casco de color azul distintivo que los identificaba como fuerzas de paz global. Estos escuadrones de la muerte no tenían rastro de piedad en sus movimientos, pues actuaban como autómatas programados para la captura y el castigo de los llamados disidentes religiosos. No había escapatoria posible ante tal despliegue de fuerza, porque cada movimiento de los creyentes estaba siendo monitorizado por cámaras térmicas y dispositivos de escucha direccional de larga distancia. Los soldados se movían en formación de pinza, cerrando cada vía de salida con una eficiencia que solo puede venir de un entrenamiento sistemático para la persecución final. El silencio del bosque era roto por el estruendo de los motores y el grito de las órdenes militares que daban inicio a los arrestos masivos de los santos. Los cristianos eran rodeados, golpeados brutalmente y arrastrados fuera de sus escondites hacia las aeronaves que los llevarían a su destino de martirio. Me dolió profundamente ver cómo hombres ancianos y mujeres con niños pequeños eran tratados como animales peligrosos por soldados que parecían haber perdido toda traza de humanidad en su alma. Eran esposados con brazaletes electrónicos que enviaban descargas ante cualquier intento de resistencia física o espiritual mientras eran conducidos hacia los campos de concentración. Estos lugares estaban diseñados específicamente para el martirio sistemático, donde se buscaba que el cristiano negara su fe mediante torturas prolongadas antes de pasar por la guillotina. La Biblia es clara en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 13, cuando declara que el que persevere hasta el fin, éste será salvo para la gloria de Dios. Aquellos que se quedaron atrás tenían que enfrentar esta realidad con la fuerza que solo el Espíritu Santo puede dar en medio de la debilidad física extrema. La eficiencia de estos escuadrones era tal que en pocos meses la población de cristianos escondidos fue diezmada casi por completo en las zonas rurales del mundo. El anticristo no permitiría que quedara ningún vestigio de adoración a Jesucristo sobre la tierra que ahora reclamaba como su propiedad personal bajo el engaño. Paralelamente a esta persecución feroz, Dios me permitió ver el contexto global de caos que facilitó el surgimiento del Hijo de Perdición como el gran Salvador del mundo. Vi un escenario de devastación absoluta provocado por una guerra nuclear que estallaba justo en el momento en que la Iglesia era levantada de la tierra. Vi claramente a la nación de Rusia lanzando el primer ataque masivo contra los Estados Unidos mediante misiles balísticos intercontinentales que cruzaban el cielo como antorchas destructoras. Mientras los misiles impactaban las grandes metrópolis y el hemisferio norte quedaba prácticamente destruido en llamas, la Iglesia subía para ser protegida de la ira venidera. El mundo quedó sumido en una crisis existencial, política y militar sin precedentes históricos, donde millones de personas morían en segundos bajo el hongo nuclear. La devastación radioactiva cubría grandes extensiones de tierra, contaminando el agua y el aire, provocando un pánico que anulaba cualquier capacidad de razonamiento lógico en las masas sobrevivientes. En medio de este escenario de fuego y ceniza, la humanidad clamaba por un líder que detuviera la aniquilación total de la especie humana de forma inmediata. Lo que más facilitó que el mundo aceptara el gobierno del anticristo sin oponer resistencia fue una estrategia de engaño masivo que involucraba una supuesta intervención de seres de otros mundos. Vi naves espaciales gigantescas y platillos voladores de formas extrañas llenando el cielo sobre las principales ciudades del planeta que aún quedaban en pie tras los bombardeos. Estas naves,
Aprovechaban el pánico generado por la guerra nuclear y los terremotos para presentarse como hermanos mayores que venían a salvar a la raza humana de su propia destrucción. La humanidad, que ya estaba al borde de la locura por la desaparición de millones de cristianos y la guerra nuclear, quedó paralizada ante este despliegue de señales falsas. No era una invasión de guerra convencional, sino una intervención calculada por demonios de alto rango para establecer una nueva religión mundial basada en la evolución y la paz falsa. Estos seres que el mundo llama extraterrestres son en realidad ángeles caídos que han guardado tecnología de engaño para este momento preciso de la historia profética. El engaño intergaláctico fue la pieza final para que los gobernantes entregaran su soberanía a la bestia que ascendía del abismo de la confusión. En una escena que me causó un asco profundo, vi cómo todos los dispositivos electrónicos del mundo fueron intervenidos simultáneamente por una frecuencia que nadie pudo bloquear. Teléfonos celulares, tabletas, computadoras personales y pantallas publicitarias en las calles se pusieron en negro para luego mostrar el rostro de un ser con apariencia grisácea. Este ser poseía los ojos negros y profundos típicos de lo que la cultura popular describe como extraterrestres grises, pero yo discerní inmediatamente su naturaleza demoníaca por el espíritu. Habló a todas las naciones al mismo tiempo y cada persona escuchaba el mensaje en su propio idioma materno, sin necesidad de traductores humanos ni tecnología de doblaje. La voz era hipnótica y aterradora, penetrando directamente en la mente de las personas para anular su voluntad y sembrar una semilla de adoración hacia el nuevo líder. El discurso que emitían era puramente satánico, aunque utilizaba palabras de amor universal, paz planetaria y un supuesto renacer de la conciencia colectiva de la humanidad. Decían que habían vigilado nuestra evolución por milenios y que intervenían ahora para evitar que nos extinguiéramos con las armas nucleares que Rusia había disparado. El mensaje de estos seres anunciaba la llegada de un gobernante escogido por las estrellas para traer la paz y unificar a todas las naciones bajo un solo sistema de justicia y prosperidad. Al escuchar esas palabras sentí náuseas físicas y una repulsión espiritual inmensa, pues sabía que estaban preparando el camino para la entronización de la bestia mediante una mentira espacial. La Biblia advierte en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 que el advenimiento de este inicuo es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Yo estaba viendo el cumplimiento de ese pasaje bíblico mientras las masas en la tierra caían de rodillas ante las pantallas, adorando a los supuestos salvadores del espacio. La mentira era tan perfecta que incluso algunos que conocían la Biblia pero no tenían intimidad con el Espíritu Santo empezaron a dudar de sus propias convicciones. La tecnología de hackeo global permitió que el anticristo tuviera una audiencia de miles de millones de personas en un solo segundo, consolidando su autoridad planetaria. Era el inicio de una dictadura espiritual que usaría la tecnología para obligar a cada ser humano a rendir culto a la imagen de la bestia. El anticristo consolidó su poder usando 3 estrategias principales que vi desarrollarse con una velocidad que desafiaba cualquier análisis político convencional de nuestra era actual. Primero fue la aparición masiva de las naves en los cielos. Luego el hackeo global de todas las pantallas con el mensaje alienígena y finalmente la aparición física de estos seres. Vi a extraterrestres de tipo reptiliano y otros de apariencia gris caminando por las calles de las ciudades, dejándose ver y tocar por la gente para validar su existencia material. El terror que esto provocó en los incrédulos fue la herramienta perfecta para subyugar las voluntades y forzar la unión de todos los gobiernos bajo una sola cabeza. Las naciones entregaron su soberanía de golpe uniendo al mundo bajo un solo gobierno por miedo a esta supuesta amenaza externa y por reverencia a estos salvadores tecnológicos. Cediendo todo el control al hijo de perdición, los líderes mundiales creyeron que estaban salvando a la humanidad, pero en realidad estaban firmando su sentencia de muerte eterna. La bestia se sentó en el trono de este mundo con el aplauso de aquellos que prefirieron creer a la mentira antes que al evangelio de la salvación.
El imperio del anticristo, aunque prometía paz y seguridad bajo una falsa hermandad intergaláctica, se sostenía en realidad por un terror absoluto y una crueldad inhumana contra los opositores. Vi que la gente adoraba a la bestia y aceptaba su sistema económico, no siempre por convicción, sino por un pánico paralizante a ser torturados por los soldados del nuevo orden. La disidencia contra el sistema significaba ser excluido de toda posibilidad de comprar o vender alimentos y finalmente ser capturado para la ejecución pública o privada. La persecución contra los cristianos que se quedaron atrás alcanzó niveles de brutalidad que no pueden ser descritos con palabras sencillas debido a la maldad pura que la inspiraba. No solo eran los soldados quienes los cazaban, sino que las mismas multitudes que tenían el cerebro lavado por el mensaje alienígena atrapaban a los creyentes para entregarlos a la muerte. Vi cómo adolescentes y jóvenes eran arrastrados por vecinos que antes eran pacíficos, pero que ahora estaban poseídos por una ira espiritual ciega contra el nombre de Jesucristo. La humanidad se había convertido en un ejército al servicio del diablo, listo para derramar la sangre de cualquiera que mantuviera el testimonio de la palabra. Las torturas que presencié en los campos de concentración fueron tan específicas y horribles que quedaron grabadas en mi mente como una advertencia final para esta generación dormida. Vi cómo los soldados del anticristo abrían las tapas de las alcantarillas en las ciudades para meter a los cristianos capturados en los caños de aguas negras de forma inhumana. Los encerraban en la oscuridad total junto con las ratas y la inmundicia, buscando quebrantar su espíritu y forzarlos a aceptar la marca en su frente o en su mano. A otros los metían en hoyos profundos cavados en la tierra seca, cubiertos con rejas de metal pesadas, dejándolos allí a la intemperie total bajo el sol y la lluvia. El objetivo no era simplemente matarlos de inmediato, sino hacerlos sufrir de 1000 maneras distintas para que renegaran de su fe en el Salvador antes de ser finalmente decapitados. La creatividad para el mal se había desatado sin ningún tipo de restricción divina, permitiendo que los demonios se deleitaran en el dolor de los que rechazaron la marca. Debes comprender que este es el destino de los que no valoran la gracia hoy, por lo que tu decisión de buscar a Dios debe ser inmediata. Además del terror psicológico que envolvía a las naciones, vi el uso de armas tecnológicas que la humanidad actual desconoce por completo y que guardan en secreto los gobiernos para este tiempo. Estos artefactos no son armas de fuego convencionales, sino dispositivos que controlan las frecuencias del clima y tienen la capacidad de anular cualquier sistema de electrónica avanzada en un radio extenso. Vi con mis propios ojos cómo operaban estos aparatos que emiten ondas de pulso electromagnético de alta intensidad, capaces de freír los circuitos de cualquier satélite o red de comunicación moderna en segundos. La dependencia que hoy tenemos de la tecnología será la trampa mortal que el sistema usará para doblegar la voluntad de aquellos que no fueron arrebatados en la gloria. Estas armas tecnológicas son presentadas como herramientas de orden, pero su verdadero propósito es la esclavitud total bajo el mando directo del Hijo de Perdición que viene. No hay lugar seguro en las ciudades modernas, porque cada centímetro de las metrópolis está bajo el alcance de estas frecuencias que pueden incluso alterar el comportamiento de las masas. En ese momento comprendí que el avance científico que tanto presume el hombre solo sirvió para construir su propia cárcel espiritual y física en la tribulación. En una visión específica sobre el continente de Europa vi cómo se activaba un arma de esta naturaleza que dejaba ciudades enteras como París o Berlín en una oscuridad total. Nada eléctrico funcionaba en ese instante, ni los autos modernos, ni los elevadores en los rascacielos, ni los electrodomésticos en los hogares de millones de personas confundidas. Fue una escena aterradora ver aviones comerciales y helicópteros militares caer del cielo como si fueran simples piedras pesadas al perder toda su energía en pleno vuelo sobre las áreas habitadas. El estruendo de las aeronaves estrellándose contra los edificios y el suelo generaba un escenario de muerte masiva que nadie podía socorrer por la falta de comunicaciones.
De un segundo a otro, la sociedad moderna, que se sentía orgullosa de su conectividad, fue enviada de regreso a la edad de piedra de forma forzosa y violenta. Las personas gritaban en la penumbra buscando a sus familiares, pero el silencio electrónico era absoluto y no permitía que ninguna señal de auxilio fuera emitida fuera del perímetro afectado. Esta vulnerabilidad fue aprovechada por el gobierno mundial para obligar a la gente a acudir a los centros de control para recibir ayuda a cambio de lealtad total. En ese momento yo no lo sabía, pero la Biblia es clara en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 29, cuando habla de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aunque esto tiene un cumplimiento astronómico, también vi que el hombre, por medio de su pecado y tecnología, emulará estos juicios para someter a sus semejantes bajo el terror. Las potencias mundiales tienen guardada esta tecnología de destrucción masiva que solo sacarán a la luz en esos días finales para simular la protección divina del falso Mesías. Es necesario que entiendas que la luz del mundo es Jesús. Y cuando la iglesia que porta esa luz es quitada, las tinieblas artificiales y espirituales tomarán el control absoluto. Los hombres buscarán la muerte en esos días, pero la muerte huirá de ellos mientras sufren las consecuencias de haber confiado en la fuerza de sus propias manos. No confíes en los avances de este siglo, porque están diseñados para fallar cuando más los necesites frente a la ira de Dios que se derramará. Solo aquel que esté cimentado sobre la roca que es Cristo podrá mantenerse en pie cuando todo sistema humano colapse de forma irreversible. Posteriormente, Dios me llevó en espíritu a la tierra de Israel, donde aparecí caminando de forma misteriosa junto a un hombre judío cerca del muro de los lamentos en Jerusalén. Caminábamos en medio de una tensión que se podía cortar con un cuchillo mientras las tropas militares rodeaban cada esquina de la ciudad santa con armas pesadas. Subimos juntos a la azotea de una casa antigua, y al mirar hacia el monte del templo me di cuenta de que mi acompañante era el mismo Jesús mostrándome el futuro. Presencié una explosión gigantesca y controlada provocada por el mismo gobierno de Israel que hizo pedazos el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa de manera fulminante. El polvo y los escombros de las estructuras islámicas volaron por el aire, cubriendo la explanada de las mezquitas con una nube de destrucción que simbolizaba el fin de una era. Entendí que este evento marcado por la violencia religiosa era el punto decisivo para la construcción del tercer templo judío tan anhelado por los rabinos ortodoxos. Este acto de demolición encendió la mecha de un conflicto de proporciones globales que ninguna diplomacia humana pudo contener en ese momento crítico de la historia. Inmediatamente después de la demolición de los sitios sagrados, vi cómo se desataba una guerra feroz y sangrienta, donde múltiples naciones árabes se lanzaron contra Israel en una represalia coordinada. Aviones de guerra cruzaban el firmamento de Jerusalén, descargando su poder destructivo, mientras el sonido de las alarmas antiaéreas se convertía en la música de fondo de la ciudad. Israel se defendía con toda su fuerza militar disponible, utilizando tecnología de vanguardia. Pero el asedio era tan masivo que el mundo entero contenía el aliento ante la aniquilación. Pude ver cómo los misiles llovían sobre las ciudades israelíes y cómo la sangre de árabes y judíos se mezclaba en la tierra que Dios prometió a Abraham hace milenios. El conflicto parecía no tener fin, y la amenaza de una guerra nuclear total en el Medio Oriente era el titular que dominaba cada pantalla que aún funcionaba en el mundo. El odio ancestral se había desbordado de las fronteras, convirtiendo a Israel en el epicentro de un terremoto político que amenazaba con destruir la estabilidad de todo el planeta Tierra. Las naciones estaban divididas y el miedo a una extinción global era el sentimiento predominante en cada hogar del mundo entero. Fue en ese momento exacto de caos bélico insoportable cuando apareció el anticristo en la escena política internacional con una autoridad que dejó a todos los líderes mudos. Su aparición no fue común, pues emanaba una capacidad diplomática sobrenatural que lograba convencer incluso a los enemigos más acérrimos de deponer sus armas de forma inmediata.
Él logró una mediación milagrosa que trajo una paz repentina y sospechosa entre los judíos y los musulmanes en medio de las ruinas del monte del templo destruido. El mundo quedó boquiabierto ante su sabiduría para resolver un conflicto que llevaba miles de años sin solución humana, consolidando su imagen de gran Mesías y líder supremo. Con palabras suaves y un carisma que parecía celestial, engañó a los líderes de Israel para que firmaran un pacto de 7 años que daría inicio a la cuenta regresiva final. Este hombre no hablaba por sí mismo, sino que estaba lleno de la elocuencia de la serpiente antigua para seducir a las naciones con promesas de prosperidad y seguridad. Vi cómo Israel le entregaba las llaves de su confianza, creyendo que finalmente habían encontrado al Salvador que tanto esperaron por siglos de exilio y dolor. En ese momento de la visión yo no lo comprendía, pero la Biblia es clara en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27 cuando habla de que el soberano confirmará el pacto con muchos. Este pacto de paz es la trampa mortal que el anticristo usa para sentarse luego en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios tal como lo advierten las Escrituras. La paz que él ofrece es una paz temporal y ficticia, que solo sirve para que el mundo baje la guardia antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Es necesario refutar la idea de que este hombre vendrá con cuernos o apariencia de monstruo, pues vendrá como un ángel de luz y un genio de la economía política. El engaño será tan fuerte que incluso los escogidos, si fuera posible, serían confundidos por su capacidad para detener las guerras que hoy vemos escalar en las noticias. Debes entender que la paz verdadera solo la da el príncipe de paz que es Jesucristo, y cualquier otro tratado que no lo incluya a él es una sentencia de muerte espiritual. El escenario para este hombre está siendo montado ahora mismo con los conflictos en Irán y las tensiones en la Franja de Gaza, que no son sino preparativos divinos. Amada familia, es vital que comprendas que lo que hoy vemos en las noticias sobre la guerra con Estados Unidos, Israel e Irán no son eventos aislados, sino piezas de un rompecabezas. Dios me hizo ver que la actualidad mundial está alineada perfectamente con el guión profético que está por desatarse sobre esta generación que hoy vive distraída. El odio de Irán hacia Israel y la protección de los Estados Unidos son las tensiones necesarias para que la humanidad clame por ese mediador global que ya está listo. Ya todo está preparado en las sombras del poder mundial y se vienen cosas aterradoras que pondrán a prueba la fe de cada persona que se dice seguidora de Cristo. No estamos hablando de algo que ocurrirá en 200 o 300 años, sino de algo que está por revelarse en cualquier momento frente a tus ojos incrédulos. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 28 que cuando estas cosas comiencen a suceder debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza. Tu redención está cerca, pero también el juicio para los que no quisieron escuchar la voz de los atalayas que Dios ha levantado en este tiempo final. El anticristo no solo traerá la paz bélica, sino que impondrá un sistema económico que será la única forma de sobrevivir en un mundo devastado por la guerra nuclear y el hambre. Vi cómo la gente hacía fila con una esperanza ciega para recibir su marca y ser parte de este nuevo orden que prometía solucionar la escasez de alimentos provocada por los misiles. La tecnología de la marca será presentada como una conveniencia para no cargar efectivo ni tarjetas en un mundo donde el hackeo es la norma de cada día. Sin embargo, esa marca es el sello de propiedad de Satanás sobre el alma humana y quien la reciba no tendrá parte en el reino de los cielos por toda la eternidad. Yo vi a personas llorar de hambre mientras preferían morir antes de ponerse ese sello, demostrando que todavía habrá esperanza para algunos en la tribulación. Pero la mayoría de la población mundial cederá ante la presión del estómago y del miedo, entregando su salvación a cambio de un pedazo de pan contaminado por el mal. Esta es la realidad que se avecina y por eso mi insistencia en que busques a Jesús hoy mismo mientras la puerta de la gracia sigue abierta para ti. Ante todas estas revelaciones, le pregunté al Señor con temor y mucha reverencia qué mensaje quería que transmitiera a su pueblo al contar estos secretos tan profundos y dolorosos.
Él me llevó en espíritu al libro de Ezequiel capítulo 12, dándome una palabra de urgencia que sacudió los cimientos de mi espíritu y me hizo temblar de rodillas. El Señor me dijo: diles que no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá sobre esta generación rebelde y dormida. Dios me hizo entender que debemos romper de una vez por todas con el refrán mental de que esto es para tiempos lejanos o para futuras generaciones que aún no nacen. La visión que he recibido es para hoy, es para nosotros los que estamos respirando y viendo cómo el mundo se cae a pedazos por el pecado. Sentí una urgencia divina por anunciar que los días se han acercado y que el cumplimiento de toda visión es inminente sobre esta tierra que gime por la redención. No comparto esto para ganar fama o renombre, pues nada de eso sirve ante la eternidad que nos espera a todos tras el velo de la muerte física. Abro mi boca con el único propósito de que te prepares, porque nada de lo que este mundo ofrece en cuanto a fama, prestigio o renombre sirve de algo ante la inmensidad de la eternidad que nos espera tras el velo. Dios me ha encomendado la tarea de ser una atalaya que anuncia el peligro inminente, no para asustar a los hombres, sino para que procedan al arrepentimiento genuino y se aparten de la iniquidad. Entiendo que muchos prefieren ignorar estas verdades para seguir viviendo en sus deleites carnales, pero mi responsabilidad es declarar lo que mis ojos vieron bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. No hay mayor peso sobre un hombre que conocer los secretos del cielo y del infierno y tener la orden divina de gritarlos a una generación que camina ciega hacia el precipicio. He visto la majestad de Jesucristo y también he visto el horror que le espera a los que rechazan su sacrificio perfecto por amor a las cosas temporales de esta vida. Por eso mi mensaje es una advertencia cargada de una urgencia que no admite esperas ni dudas, porque el tiempo de la siega final ha llegado a su punto de maduración total. Dios me llevó específicamente al libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, para darme el fundamento bíblico de esta urgencia que quema en mis huesos desde hace casi 20 años de visiones. La palabra del Señor dice: diles. Por tanto, así ha dicho Jehová: el Señor no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Esta declaración es el sello de autoridad sobre todo lo que he compartido, pues nos indica que el periodo de la paciencia de Dios está llegando a su límite frente a la maldad humana. Ya no hay espacio para la interpretación de que estas profecías son para un futuro remoto o para hijos que todavía no han nacido sobre la faz de esta tierra contaminada. La palabra que salió de la boca del Altísimo tiene un cumplimiento exacto y cronometrado que está por manifestarse con una fuerza que sacudirá los cimientos de cada nación de este mundo. Debemos romper con la soberbia intelectual que nos hace creer que tenemos décadas por delante para arreglar nuestra situación espiritual delante del trono del gran Rey soberano. Es necesario que cada persona que escucha este testimonio rompa de manera definitiva con el refrán mental que Satanás ha sembrado en la mente de los creyentes diciendo que el fin todavía está muy lejos. Esa es una estrategia demoníaca diseñada para mantener a la iglesia en un estado de tibieza y letargo espiritual donde la santidad se vuelve algo opcional y no un requisito indispensable. La visión que el Señor me entregó es para hoy, es para nosotros los que estamos viendo cómo las piezas del rompecabezas geopolítico se alinean con una precisión matemática asombrosa. Sentí una urgencia divina por anunciar que los días se han acercado y que la puerta de la arca espiritual se está cerrando mientras la humanidad se burla como en los días de Noé. El Espíritu Santo me hizo entender que esta generación es la que verá el cumplimiento total de todas las visiones dadas a los profetas desde el principio de los tiempos. No comparto estos detalles técnicos sobre el arrebatamiento para entretener a la audiencia, sino para que cada alma se examine a sí misma y busque la limpieza de sus vestiduras. Somos la generación que ha visto cumplirse las señales proféticas como ninguna otra en la historia del cristianismo, y eso nos hace doblemente responsables ante el juicio de Dios que viene pronto. Hemos presenciado guerras y rumores de guerras en una escala que involucra a potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, Israel,
e irán tal como fue profetizado hace milenios. El avance tecnológico ha crecido de forma exponencial, permitiendo que hoy exista la infraestructura necesaria para que el anticristo controle cada transacción económica mediante un sistema digital globalizado. Las plagas y los desastres naturales han aumentado en intensidad y frecuencia, demostrando que la creación misma gime y tiene dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. No tenemos ninguna excusa válida para seguir viviendo distraídos con los afanes pasajeros de esta vida terrenal, que es apenas un soplo en comparación con la eternidad. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 33, que debemos mirar, velar y orar porque no sabemos cuándo será el tiempo exacto. Si todavía tienes dudas sobre la veracidad de mis sueños y visiones, te invito con todo mi corazón a que le creas directamente a la Biblia, pues todo lo que he visto está respaldado por la Escritura. Los juicios de las trompetas, el surgimiento de la bestia, la imposición de la marca, la persecución de los santos y el retorno glorioso del Rey no son mitología ni cuentos de terror humano. Son la verdad absoluta de Dios que se cumplirá al pie de la letra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras inspiradas no pasarán jamás de los jamases. Tu existencia en este plano físico es mucho más que tu trabajo diario o la familia que has formado, pues eres un ser eterno creado para habitar en la presencia de Dios. Estás a punto de enfrentar el cierre definitivo de la historia humana tal como la conocemos, y tu posición frente a Jesucristo determinará tu ubicación en la eternidad. El Espíritu Santo está permitiendo que escuches este testimonio hoy para que despiertes de tu sueño profundo, limpies tus ropas manchadas y busques el rostro de Jesús fervientemente. Te ruego con las entrañas de Cristo que no entres en ese periodo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra, ni habrá jamás, según lo que dice la palabra del Señor. Es un tiempo de horror y de oscuridad tan profunda que mis palabras limitadas no alcanzan a describir completamente la magnitud del dolor que se sentirá allí. He visto a la gente buscar la muerte y no hallarla mientras son atormentados por entidades que odian la imagen de Dios en el hombre con una saña que hiela la sangre. Por el contrario, debes anhelar con todo tu corazón estar en esa nube gloriosa que vi rodeado de millones de redimidos que han vencido por la sangre del Cordero inmolado. Imagina lo que es adorar a Jesús con un cuerpo transformado, que no conoce el dolor, la sed, el cansancio, ni la sombra del pecado que hoy nos asedia constantemente. Esa es la recompensa para los que permanecen fieles en medio de una generación perversa que ha decidido seguir las mentiras del enemigo por encima de la verdad. La elección es personal, y el tiempo de decidir se agota con cada segundo que pasa mientras las noticias anuncian el colapso del sistema actual. Véncete a ti mismo de una vez por todas. Vence las tentaciones del mundo que te rodea. Deja el pecado que te tiene atado y corre a los brazos del Salvador mientras hay misericordia. Cristo viene pronto por una iglesia que le ama, y mi oración más profunda es que tú y toda tu casa estén listos para volar cuando suene la trompeta final de Dios. Escapar de la ira venidera y entrar en el gozo eterno de nuestro Señor es la única meta que debería importar en este momento de crisis mundial y espiritual. No permitas que el engaño del anticristo que ya opera en los aires a través de la confusión y la guerra nuble tu visión espiritual sobre lo que es verdaderamente importante. El escenario para el hijo de perdición está listo, y pronto la paz temporal engañará a los que no tienen el aceite de la unción en sus lámparas espirituales encendidas. Busca la intimidad con el Espíritu Santo, porque solo Él te dará el discernimiento necesario para no ser confundido por las señales mentirosas que pronto aparecerán en los cielos. La salvación es un regalo gratuito, pero requiere que nos apartemos de toda iniquidad y vivamos una vida de consagración total al servicio del reino. La visión del arrebatamiento me mostró que la diferencia entre los que se van y los que se quedan no es solo la asistencia a un templo, sino la condición real del corazón humano.
Vi a muchos que se consideraban piadosos quedarse atrás por tener raíces de amargura, falta de perdón o ídolos ocultos que nunca quisieron entregar al Señor de la gloria. La Biblia advierte en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 32 que nos acordemos de la mujer de Lot, quien por mirar atrás quedó convertida en estatua de sal. No podemos tener un pie en el reino y otro en los placeres del mundo, porque en el momento del rapto, la gravedad del pecado nos impedirá subir a las nubes. La transformación física es para aquellos que ya han sido transformados espiritualmente por el poder regenerador del Evangelio de Jesucristo en sus vidas diarias y privadas. No juegues con la santidad, porque el Dios a quien servimos es fuego consumidor y no dará por inocente al que persiste en la rebeldía consciente contra sus mandamientos. Es hora de hacer un inventario espiritual y sacar todo aquello que ensucia nuestra vestidura blanca antes de que el esposo golpee la puerta de la habitación. Recuerda que los soldados del anticristo ya se están preparando en las sombras con su tecnología de control y sus cascos azules que pronto patrullarán las calles de tus ciudades modernas. El hambre que vi en la tribulación no es comparable con ninguna crisis económica actual, porque será una carestía espiritual y física absoluta bajo el dominio del malvado. Ver a los creyentes escondidos en los bosques siendo cazados como animales es una escena que no deseo para nadie que hoy tiene la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. La única seguridad real está en el escondedero del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, tal como lo declara el Salmo capítulo 91, versículo 1. Las guerras en Medio Oriente son solo el ruido de las pisadas de Jesús que se acerca a la tierra para juzgar a los moradores que han derramado sangre inocente. Prepara tu corazón, tu casa y tu descendencia, porque el llamado a subir puede ocurrir en el momento menos pensado cuando el mundo esté celebrando su falsa paz y seguridad. La eternidad está a un abrir y cerrar de ojos de distancia, y no hay vuelta atrás una vez que crucemos el umbral de la revelación final. Amados hermanos y amigos que han seguido este relato de revelación bíblica, es necesario que entendamos que la misericordia de Dios se manifiesta en la advertencia clara y directa a sus hijos. No quiero cerrar este testimonio sin antes recordarles que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. La urgencia de este mensaje debe producir en ti un cambio de dirección inmediato, dejando de lado las preocupaciones mundanas para enfocarte en lo que permanece para siempre. El Señor ha sido bueno al permitirme ver estas cosas para compartirlas contigo, y mi único deseo es encontrarte en esa gran nube blanca de gloria cuando el Rey regrese. La batalla espiritual es real y se está librando sobre tu alma en este preciso momento mientras escuchas estas palabras de autoridad bíblica y profética profunda. No permitas que el diablo te robe la semilla de la verdad que ha sido plantada hoy en tu espíritu a través de este testimonio impactante de los últimos tiempos. La luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad de las guerras actuales, señalando el camino de escape para aquellos que decidan creer y obedecer su santa palabra. Amados hermanos, no quiero cerrar este testimonio sin antes hacer una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, venimos ante tu presencia santa en esta hora con el corazón quebrantado y humillado, reconociendo que tú eres el único soberano sobre la creación y que tus juicios son verdaderos y justos. Señor, hemos escuchado la advertencia de lo que viene para esta tierra, hemos sentido el peso de la revelación sobre el arrebatamiento y el horror de la gran tribulación que acecha a las naciones, y hoy clamamos por tu misericordia infinita. Te pedimos perdón, Dios mío, por nuestra tibieza espiritual, por las veces que hemos puesto la mirada en las cosas pasajeras de este mundo y hemos descuidado la santidad de nuestras vestiduras delante de ti. Lava nuestras vidas con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Limpia cada mancha de pecado, arranca toda raíz de amargura y quita de nosotros cualquier ídolo oculto que pretenda robarnos el lugar en esa nube de gloria que has preparado para tus santos. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que desciendas ahora mismo con fuego purificador sobre cada hermano y hermana que está escuchando este mensaje de urgencia. Sacúdenos del letargo espiritual,
Despierta a los que duermen y llena nuestras lámparas con el aceite fresco de tu unción, para que no seamos hallados como las vírgenes insensatas en el momento de tu venida. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de engaño, toda confusión mental y todo miedo que el enemigo quiera sembrar para apartarnos de la verdad bíblica. Clamamos por una liberación total de cadenas de vicios, de ataduras de pornografía, de mentira y de todo aquello que contamina el templo de tu espíritu. Declaramos sanidad sobre los cuerpos y sobre las mentes, pidiendo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestros corazones frente al caos de las guerras que vemos en Israel y el avance de la sombra del anticristo sobre la tierra. Padre, oramos fervientemente por nuestras familias, por nuestros hijos que caminan lejos de ti y por nuestros seres queridos que aún no han rendido su vida al Salvador. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de ellos y que sus ojos espirituales sean abiertos antes de que suene la trompeta y sea demasiado tarde para escapar. No permitas que ninguno de los nuestros se quede atrás para enfrentar la furia de los demonios y la persecución de la bestia en los campos de martirio. Pon en nosotros un denuedo sobrenatural para predicar tu palabra y para vivir en una santidad que atraiga a otros a tus pies. Señor Jesús, anhelamos tu regreso, anhelamos verte cara a cara y ser transformados para estar siempre contigo en las bodas del Cordero. Fortalécenos para perseverar hasta el fin. Danos el discernimiento para no ser engañados por las señales mentirosas de los cielos y manténnos firmes sobre la roca de tu palabra hasta el último suspiro, en el nombre de Jesús. Amén.